Hola, estamos de nuevo aquí en un episodio más de Esencia Femenina tras el estetoscopio. Muy feliz en este nuevo episodio, un episodio muy especial, estos dos episodios que vamos a tener del podcast, porque estamos en el mes del cáncer de mama. Sobre todo, lo más importante para nosotros es que seamos conscientes de esta enfermedad y poder prevenir sobre todo, y si ya es necesario curar, pues dar tratamiento. Y hoy muy especial porque tengo aquí obviamente a mi amiga y colega Michi, es ginecóloga, oncóloga especialista en mama, y agradeciéndote que estás aquí hoy en un tema súper especial. Claro, Pame, es que el mes octubre, ¿verdad? Siempre he sabido que es el mes del cáncer de mama, de hacer conciencia, hacer diagnóstico. Es el mes donde nosotras, yo creo que las mujeres, hacemos más conciencia que existe una enfermedad, que hoy, pues te digo enfermedad porque pese a que es un cáncer de mama, sí se ha visto que el diagnóstico de cáncer de mama, el diagnóstico y en temprano, tiene una curación hasta el 95%, cuando se detecta de forma temprana. Entonces yo sí creo que es un mes que pese a que a veces se habla mucho del cáncer de mama, nos queda corto porque todavía se siguen muriendo mujeres por cáncer de mama y desgraciadamente a veces el diagnóstico se hace ya en etapas muy avanzadas, ¿verdad? Entonces sí creo que es algo de lo cual no podemos dejar de hablar. Es importante, de hecho yo pasé por eso porque mi mamá tuvo cáncer de mama hace yo creo que como 15 años más o menos, ¿verdad? Entonces es algo que sí es importante que lo retomemos y lo hablemos bastante. Claro, y hablando justamente de estadísticas, y lo voy a leer porque vamos a ver, yo sé que es todos los años, que el mes rosa, que hay mucho, y a veces la gente piensa como que, ay, sí, no, pero es que las estadísticas son importantes y lo voy a leer aquí. La Organización Mundial de la Salud dice que las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en el 2020. Y en América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años es un 32%. Es mucho mayor que en América del Norte, es cierto, que es un 19%. Pero ahora hablando de los fallecimientos, en el 2020 hubo más de 210,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe y casi 68,000 muertes. O sea, no demasiado. Es para menos, no. ¿verdad? Es la primera causa de muerte en mujeres. Uh-huh. Bueno, y no hablemos de América Latina, hablamos de Costa Mundial. Rica. Sí, es que ¿verdad? Si usted lo ve así, 1 de 8 mujeres va a tener cáncer de mama. Sí. O sea, si aquí vemos 4, la mitad tiene el riesgo de tener cáncer de mama. Hasta que le da unos calafríos. Claro, el asunto es ese, pero ¿cuál es el gran problema? O sea, el problema es que si el cáncer de mama se diagnostica temprano, en etapas bien tempranas que no son palpables, ¿verdad? Que ahí tenemos que cambiar un poquito el concepto. A veces se habla mucho de tócate, revísate, sí, pero yo diría que hay que cambiar mucho el concepto por no es tanto tocarte, porque cuando ya usted se toca una lesión, ya eso tiene 2 años de estar ahí. La idea es diagnosticarlo temprano, hágase su mamografía, hágase un ultrasonido de mamas, hágase su resonancia magnética, hágase sus estudios diagnósticos, ¿verdad? Que por haciendo un corto ahí tenemos un patrocinador que nos está ayudando, la gente de Imagen Test, ¿verdad? Que está localizada en la Torre Médica, ahí donde nosotros trabajamos, exacto, en el primer piso, y ellos te están haciendo estudios de mamografía, ultrasonido de mamas, pueden hacerte un gamma óseo, por ejemplo, si es necesario, porque el cáncer de mama con mamografía se diagnostica en más de un 90%. Entonces, por eso es que el primer estudio que hay que hacer para el diagnóstico es la mamografía. Y es que hay que dejarse cosas, no todo el mundo tiene esa capacidad, bueno, o ese poder adquisitivo de tener, digamos, la mamografía, ¿verdad? Ajá. Y sabemos que la seguridad social, bueno, sí nos ayuda, pero sabemos que no abarca todo lo que necesitamos. Y si vos nos estás diciendo que definitivamente la mamografía es un sí o sí, Ajá. que vamos a hablar que a partir de los 40 años o antes si hay factores de riesgo, Ajá. pero definitivamente es algo que tenemos que tener accesible. Y yo creo que esas son las políticas que, bueno, no nos vamos a meter mucho en eso, pero en cada país debemos tener accesible la mamografía y el ultrasonido sí o sí, ¿verdad? Y divulgar, y para eso estamos nosotras también, todo lo que se pueda, esta parte de hacer conciencia de que, porque yo tengo pacientes, te voy a decir, y yo me imagino que a vos te ha pasado, que llega y dice, sí, mi mamá tuvo cáncer de mama, pero es que yo no me quiero hacer la mamografía porque me da susto que me va a salir, el ¿verdad? miedo. Qué increíble. Exacto. ¿Cómo es posible que el miedo pueda más de que de verdad que te pueda salvar de un cáncer de mama? Claro, es que no es una sentencia de muerte tampoco. Sí. Y lo acabas de decir, porque el que a mí me diagnostiquen cáncer, claro, si a mí me dice usted tiene cáncer de mama, claro, el impacto psicológico es muy duro, ¿verdad? Sí. El asunto es que
cuando yo diagnostico un cáncer, es más, véalo así, si usted se palpa una lesión, si una persona o un paciente se lo palpa, ya son 2 centímetros o más. Sí. Si uno como médico especialista en mama, ¿verdad?, toca una lesión, puede andar entre 1 y 1.5, más o menos. Pero ya la mamografía me va a detectar cosas milimétricas, 1 milímetro, 2 milímetros, son cosas que ni siquiera son palpables. Por eso es importante hacerse la mamografía. Por supuesto, la mamografía no se le hace a todas las pacientes. No. Una paciente de 20 años no, ¿verdad? No. Pero generalmente se inicia, usted a los 40 años tiene que tener conciencia que ya empiezan sus estudios y como bien lo decías, a veces, pero valorado por un médico, lo podemos hacer antes, ¿verdad? A veces se complementa con ultrasonido. Hay otros estudios como una resonancia magnética dependiendo de los factores de riesgo que usted tenga. Pero si yo diagnostico una lesión menos de 1 centímetro, la tasa de curación a 5 años es más de un 95%. Imagínate, o sea, que estamos esperando, alta, claro, estamos esperando, muy hagámonos alta. la mamografía. Y bueno, es una experiencia, yo creo que lo hemos hablado, yo este año fue mi primera mamografía y en realidad no pasa nada, hacemos Papá Nicolau todos los años, entonces no pasa nada, no tengamos susto, pero ahora lo que sí queremos ver es la prevención, porque bueno, ok, los estudios son muy importantes, pero ¿cómo hacemos para evitar eso? Y yo creo que parte de lo que nosotras hemos promulgado en estos podcasts es alimentación saludable, peso saludable, ejercicio, ¿verdad? Así que definitivamente tenemos que hacer esta prevención. Y bueno, se ha demostrado y sabemos que hay muchos tipos de cáncer de mama, pero los que más se relacionan son los que más ha aumentado en los últimos años, son los que están relacionados a la parte hormonal. Y sabemos que, y lo hemos hablado mucho, esta grasa abdominal tiene esas hormonas que no deberían de estar, ¿verdad? Exacto. Y que antes se creía que solo después de la menopausia, pues esas hormonas iban a ser relevantes, pero ya sabemos que no. Exacto. Sabemos que estas hormonas están en todas las mujeres que tienen grasa abdominal, que son hormonas que se producen de forma errática, ¿verdad? Claro. Y se produce el cáncer, que son dependientes de hormonas. Hay muchos factores, ¿verdad? El principal factor para tener cáncer de mama es ser mujer. Sí, bueno, desgraciadamente, el 100% del cáncer de mama está ligado a las mujeres. Claro. Y de esas mujeres, 1 de 8 va a tener cáncer de mama. Entonces, hay varias cosas que nosotros hemos estado hablando acerca de los podcasts, porque todo el mundo le achaca las hormonas, ¿verdad? Las mujeres somos hormonas, ¿verdad? Tenemos hormonas en las mamas, en la grasa abdominal, en los huesos. Por supuesto que la mayor productora de hormonas es la grasa abdominal, que quiere decir, entre más cintura yo tengo, más hormonas de mala calidad tengo, y como la cintura está a la mitad del cuerpo, afecta lo que es la mama y los órganos pélvicos. Sí. Entonces, ahí viene el asunto. Si yo quiero reducir el riesgo de cáncer de mama, tengo que bajar grasa abdominal y aumentar masa muscular. Esa relación, que es inversamente proporcional, y el hacer ejercicio me va a reducir hasta un 40% el riesgo de cáncer, ¿verdad? Es demasiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces le echamos la culpa a las hormonas, ¿verdad? Cuando estamos en la menopausia, no tanto. Nosotras producimos otro tipo de hormonas, que ese tipo de hormonas no son favorables para nosotros. La falta de hacer ejercicio, una alimentación poco saludable, ¿verdad? Que sabes mucho de lo que es alimentación, el exceso de carbohidratos. Se ha hablado mucho del gluten, ¿verdad? Sí. Entonces, tener una dieta que no nos favorece, nosotros aumentamos el riesgo y podemos duplicar el riesgo de cáncer de mama. Y hay otros factores que son intrínsecos. Sí, que ya eso no podemos hacer mucho, exacto, ¿verdad? El tener o no tener hijos, eso es una cuestión ya de cada quien. Obviamente el tener hijos reduce el riesgo, la lactancia reduce el riesgo. O sea, hay otros factores. Y la parte genética tampoco podemos hacer mucho. Y en la parte genética hay un 10% sí, de que riesgo. La gente lo relaciona, pero como si fuera, ¿verdad? Un 90%. Y no, es muy poquito. Claro. Y eso no quiere decir que si vos tenés el gen vas a tener cáncer de mama. Creo que eso es súper importante decirlo. Porque la gente tiene idea de que siempre es así y no es así. Exacto. De hecho, Pame, ya que lo decís, el 90% del cáncer de mama ocurre sin factores de riesgo. O sea, y solamente un 10% del cáncer de mama se hereda. Claro. Entonces, muchas veces le echamos la culpa a la genética, ¿verdad? Sí. Pero lo que tenemos que hacer es eso, optimizar y mejorar la condición de vida, porque desgraciadamente para nosotros los médicos, ¿verdad? Nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer de mama cuando ya está, ¿verdad? O sea, cuando ya la lesión está ahí,
ya está el cáncer de mama. Ojalá existiera algún estudio que uno diga, bueno, me va a dar cáncer en un año sí, ¿verdad? Listo. Pero no es así. Pero no pasa. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hacer una detección temprana. Si yo lo detecto, entre más pequeño yo lo detecto, la tasa de curación va a aumentar más, ¿verdad? Entonces, a veces, ahí existen diferentes tratamientos. A veces solo cirugía, a veces hay que dar un tratamiento hormonal, a veces hay que dar quimioterapia, dependiendo del tipo de tumor, a veces hay que dar radioterapia, pero va a depender. Sí, y es que de verdad que yo creo que con solo la palabra cáncer es bien fuerte, ¿verdad? Bien claro. fuerte. Y vos que lo pasaste y lo vamos a ver más adelante en el otro podcast, definitivamente es una palabra muy fuerte. Muy Entonces duro. yo creo que evitar llegar a ese punto es lo más importante. Tenemos que ser conscientes de que esto no es por una moda, que esto no es porque, ¿verdad? Porque estamos insistiendo. No, es que la actividad física es fundamental. Es fundamental. Hablamos de que son 150 minutos de actividad física de intensidad moderada por semana. Por semana, ¿verdad? claro. Eso hace la diferencia. Y con cáncer de mama y con otro montón de cáncer y con otro montón de enfermedades que hemos hablado. Y entonces, si empezamos a hacer cambios hoy, usted que está oyendo el podcast, el día de hoy que usted está oyendo el podcast, haga cambios de estilo de vida, ejercicio, alimentación, la parte muy importante emocional, porque bueno, también ahí, haciendo un poco de spoiler en el próximo podcast, definitivamente si una persona emocionalmente no está bien, hace que se detonen ciertas cosas. Entonces, bueno, ya después lo vamos a hablar, pero definitivamente, si usted está oyéndonos el día de hoy, vea cómo está, hágase como un autoexamen, pero pensando de conciencia. De conciencia, estoy comiendo bien, ya me hice la mamografía, estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Que es fundamental. ¿Qué tanto me estoy cuidando, por ejemplo? Pero sí, y recordar, ¿verdad? Que tenemos un patrocinador, que era lo que estábamos hablando. Aprovechen. Imagen Test, que hay en el mismo centro de Momento en Pinares, nos está colaborando con descuentos para hacer la mamografía. Entonces, primero, está ahí mismo en el Momento en Pinares, en el primer piso donde estamos nosotras, ¿verdad? Nos están haciendo descuento para aquellas pacientes que se quieren hacer su mamografía y un ultrasonido. Y perdamos el mito que la mamografía duele. Porque mentira, ¿verdad? Ya yo me la hice, Excelente. No duele y no le creamos a todas las mujeres de que duele. Es necesario, ¿verdad? Es algo rápido. Eso te iba a decir, rapidísimo. Y nos salva la vida. Entonces, la idea es que hagamos eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte. Ya casi volvemos, ¿verdad? Yo tomé la decisión de ya estar aquí finalmente en la sala de espera porque a mi papá le dio cáncer, a mi tía le dio cáncer, mi abuela también tuvo cáncer, tengo amigas que han tenido cáncer y es mejor saber, ¿verdad? Prevenir, enterarnos a tiempo de cuáles son las probabilidades de que lo tengamos. Ya con esto finalizamos lo que es la toma de la muestra. Lo único que queda es el tiempo de respuesta a los resultados. Este tarda de 4 a 6 semanas de salir el resultado aproximadamente. Doctora, ¿y este que ya me dice incluye BRCA1 y BRCA2? Correcto, de hecho este panel, que es el Oncoclever, que es el nombre, ¿cómo se llama? Incluye 160 genes más BRCA1 y BRCA2, en total 162 genes. Innovación, pasión y excelencia son los valores que nos definen. A través de ellos, creamos productos de máxima calidad y eficacia con resultados avalados por numerosos estudios científicos. Cada año reinvertimos más del 40% de los beneficios en I+D+I, asegurando la máxima innovación en nuestros tratamientos y líneas de investigación. Todo ello nos ha llevado a conseguir 3 patentes propias y un crecimiento de compañía a doble dígito desde nuestra fundación. Porque somos científicos al servicio de la belleza y ese es el elemento que nos hace únicos. Hola, estamos de regreso en nuestro podcast Esencia Femenina. Pame, hay que acordarle a todos aquellos que nos están escuchando, que tienen que suscribirse. Claro. Entonces tenemos mediante el canal de YouTube y Spotify. No se les olvide tocar la campanita para que así se den cuenta de los próximos episodios que vamos a tener. Y estamos hablando acerca de la conciencia, ¿verdad? Acerca de lo que hay una patología que está afectando a las mujeres, 1 de 8 mujeres, acerca de lo que es el cáncer de mama. Entonces ya habíamos hablado de que el diagnóstico de cáncer de mama es algo muy duro para
para una mujer, por supuesto. Claro, y la porque familia. siempre, exacto. Porque en el momento que uno escucha la palabra cáncer, estamos hablando de que tengo una probabilidad de fallecer por algo. Y eso es lo que más nos asusta. Claro. Pero la tecnología ha avanzado tanto que hoy por hoy el 95% de las mujeres que se diagnostican con cáncer de mama en etapas tempranas tienen una curación bastante alta. Claro. Entonces eso es muy importante para nosotros. Sí. Pero Es ¿cómo una muy vamos? buena noticia. Claro, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotras para prevenir un tumor de esos? ¿Cómo debemos cambiar nuestro estilo de vida? ¿Qué tipo de alimentación deberíamos tener? ¿Qué implica un diagnóstico de cáncer de mama? Sí, bueno, lo más importante es una comida antiinflamatoria que llamamos, porque vos y yo sabemos que la inflamación es la base de todas estas Todo. enfermedades que no nos gustan, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, cáncer, y no solo cáncer de mama, Ajá. 13 tipos de cáncer. Ajá. Y eso es lo que no queremos. Entonces, esa dieta antiinflamatoria, eso requiere que comamos vegetales, Ajá. frutas, Ajá. bajemos el consumo del gluten, que yo sé que está como muy satanizado, pero es que es real. Claro. El gluten de verdad nos inflama. Y eso no quiere decir que no podamos comer gluten. Exacto. Pero ¿qué tipo vamos a comer? Igual con los carbohidratos. No podemos dejar, porque nosotros no podemos vivir sin azúcar y el Sin cerebro no nos funciona sin exactamente. azúcar, por Claro. favor. Pero sí qué tipo de azúcar vamos a consumir. Si no es lo mismo comer gallo pinto Ajá. que comerte un pedazo de pan de O panadería. pizza. O pizza, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo saber que hay Ujú. carbohidratos buenos y carbohidratos que no son tan buenos. Entonces, y que, vamos a ver, si vos tenés una fiesta de cumpleaños, puedes comerte un pedacito de queque, Pedacito. pero no te vas a comer un Es queque que, claro, completo, es que ¿verdad? el problema es que todo lo rico engorda. Eso es ¿Verdad? lo malo. Eso es lo malo. Entonces, reforzar esta alimentación saludable, bajar el consumo de gluten, vegetales, frutas y un producto de origen animal que, vamos a ver, no satanicemos la carne, pero podemos Ajá. comer pollo, podemos comer pescado. Sabemos que el omega 3, que lo hemos hablado también en otros episodios, es muy importante. Entonces, Ajá. el pescado, que yo sé que Costa Rica no es como que comemos mucho marisco ni pescado, pero es necesario por lo menos 2 veces Dos veces a la semana, claro. Más el ejercicio que ya hablamos. Exactamente. Es que sí, bien lo decías, porque primero, para estar uno saludable implica muchas cosas. Claro. Tengo que dormir bien, Bueno, ¿verdad? Si yo no fundamental. duermo bien, aumenta el riesgo de estrés. Sí. El aumento el Y el estrés, cortisol. el cortisol se altera. Entonces, esas personas que se levantan a las 3 de la mañana, ¿verdad? Tienen un problema con el estrés y el cortisol. La otra cosa, además de comer bien, yo tengo que tener una dieta balanceada, que era bien lo que decías. Tener una alimentación alta en proteínas y baja en harinas que no tienen valor nutricional. Claro. O sea, como decía yo, desgraciadamente todo lo rico engorda, ¿verdad? Sí. McDonald's, Sí. ¿verdad? Pizza Hut, Toda la hamburguesas, comida rápida procesos, y todas las- frita y exacto. súper procesada que hemos hablado también. Todo eso nos va a afectar porque aumenta lo que acabas de decir, la inflamación, ¿verdad? Entonces, idealmente, si yo hago esa rutina de ejercicio, puedo reducir el riesgo, Claro. porque nadie quiere un diagnóstico No, de jamás. esos, ¿verdad? Porque sí te queda marcado, ¿verdad? Te lo puedo decir, ¿verdad? Sí. Porque, como te decía, mi mamá tuvo cáncer de mama más o menos hace 15 años, Claro. y pese a que uno se dedica a eso, No, es que es un balde de emocionalmente agua fría. afecta a toda la familia, Claro. ¿verdad? Entonces es algo muy difícil, pero sí es importante eso. Y el diagnóstico de cáncer de mama no existe sin biopsia. Eso es súper importante. Exacto. Y eso te iba a decir, porque ¿qué pasa? Ok, si ya desgraciadamente nos encontramos una pelotita, que Ajá. bueno, hablamos de que si ya tenemos una pelotita palpable, es más o Ajá. menos 2 años de evolución, o si por la mamografía y este control temprano ya hay una pelotita que está sospechosa, Mm. viene la biopsia. Ya. Ok, y ahora la biopsia, ¿en qué pacientes es? Ajá. ¿Cuánto hay que hacerla? Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué resultados esperamos? Ajá. Contanos un poco de Digamos, la la biopsia. biopsia es para descartar algo malo, siempre. Porque Para no hay, eso. no hay solo pelotitas malas, Así no también hay hay buenas, buenas, ¿verdad? Eso es exacto. importante. Pero la biopsia nos va a dar un diagnóstico, que Claro. es lo que uno necesita. Si yo me hago una mamografía o me hago un ultrasonido y el radiólogo ve una lesión sospechosa, yo tengo que hacer una biopsia, Sí, muy ¿verdad? importante. Entonces la biopsia puede ser una biopsia, el radiólogo la puede hacer, que se llama un trucuto, biopsia por aguja gruesa. Ujú. Hay biopsias que hacemos en el quirófano o hay biopsias que hacemos en el consultorio. Entonces el fin de la biopsia es interpretarla por un patólogo que es especialista en tejidos y me va a dar a mí un diagnóstico y va a ser interpretado. Hasta que el hasta que el patólogo diga que hay un diagnóstico de cáncer, usted no tiene No, cáncer. Exactamente. La mamografía y el ultrasonido te pueden hablar de lesiones sospechosas, que puede ser o probablemente o alto riesgo de que sea Ujú. algo malo, pero tiene que haber un resultado de patología que diga cáncer. Ujú. Y ya en el momento que usted tiene el diagnóstico de cáncer,
no quiere decir que usted se vaya a morir por Correcto. eso. Bueno, estamos ¿verdad? hablando de que ¿cuánto? 95% en un diagnóstico temprano. Claro. Y el cáncer se maneja por un equipo interdisciplinario Muy que importante. intervenimos varias personas. Las personas que ven las mamografías, los que interpretan, el patólogo, el radiólogo, hay una persona que se dedica a la parte inmunohistoquímica, que es para ver qué tipo de cáncer usted tiene. Los que los dedicamos a la cirugía, el especialista en quimioterapia, o sea, es un Mucho equipo, nutrición, paliativos, si fuera el caso, paliativos, todo, ¿verdad? ¿verdad? Tanta. O sea, sí, son un equipo una muy grande. paciente, una sola mujer, la ven como 10 especialistas. Claro. ¿Y cuál es la idea de eso? Llegar a un diagnóstico certero y dar un tratamiento que va a impactar en el resto de su vida. Sí, y yo creo que eso es súper importante porque definitivamente si ya tenemos el diagnóstico, que esperemos que no seamos la mayoría, pero que si ya tenemos el diagnóstico, entonces saber cómo abordarlo lo más pronto posible, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y es eso, porque hay de todo, ¿verdad? Y te dicen, no, coma esto, tómase esto, ya no, ¿verdad? Y no podemos dejar el tratamiento. Tenemos que seguir al pie de la letra las recomendaciones de los médicos, este equipo de médicos, para que realmente salgamos bien, ¿verdad? Y hablamos de 5 a 10 años, si el paciente no tiene una recidiva, ahora a 10 años, pues se supone que no debería volver el cáncer, ¿verdad? Que ese es otro tema importante del miedo, ¿qué pasa si vuelve, verdad? Ahora se nos está pasando el tiempo, Pamela. Demasiado rápido. Hay muchas cosas de las cuales hay que hablar, ¿verdad? Sí. Es importante, vamos a seguir hablando de esto. En el próximo podcast vamos a tener una invitada muy especial, ¿verdad? Pero es importante eso, el diagnóstico temprano, oportuno, tiene una tasa de curación muy alta, ¿verdad? Hay que saber que hay especialistas que son radiólogos que nos van a ayudar a los clínicos a hacer un diagnóstico más certero. Y le reitero, ¿verdad? Sí. Si Imagen Test, que es uno de nuestros patrocinadores, nos está ayudando. Por favor, aprovechen. Porque ellos nos están generando descuentos a todas aquellas pacientes que se quieran hacer su mamografía. No le tengamos miedo, ¿verdad? Porque no da tanto miedo hacerse la mamografía. Lo que más miedo da es que nos digan tenés algo malo. Sí. Pero si nos dicen que tenés algo, si es pequeño, se puede curar. Si es grande, igual tiene tratamiento, pero entre más pequeña es una lesión, más tasa de curación tiene. Claro. Bueno, agradecemos mucho siempre su sintonía, siempre escuchándonos y bueno, seguir diciéndoles que pongan en la campanita para que les notifique los nuevos episodios y agradecida con vos, Michi, por siempre estar aquí en este momento tan importante. Claro, aquí vamos a estar. Gracias.